Buenas noches. Los 4 jinetes del apocalipsis recorren el mundo y como reza la leyenda, junto al jinete de la guerra galopa el caballo del hambre. Esa es la realidad que se vive hoy en Ucrania por la guerra con Rusia. Según el organismo internacional especializado en los temas de alimentación, la FAO, afirma que el PIB en el mundo subirá un 22% a causa de los bloqueos económicos impuestos a Rusia y la hambruna aumentará un 35%, por lo cual cerca de 50 millones de mujeres, hombres, ancianos y niños en el mundo estarán en peligro de fallecer por hambre. En efecto, Daniela y televidentes, la guerra a causa de la invasión de Rusia a Ucrania ha descolocado el mapa geoestratégico en el mundo y los estallidos de las bombas en Kiev pues resuenan en todas las economías del planeta, por lo cual Colombia no queda fuera de esta crisis de dimensión casi que universal. De esto se habla en Colombia, las consecuencias de una guerra que se desarrolla a miles de kilómetros y sus repercusiones sobre la economía doméstica en nuestra nación. Hechos, datos, cifras y personajes que nos dan de qué hablar. Y de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO, los precios mundiales de los alimentos alcanzaron unos niveles récord en febrero, sobre todo por el aumento de los precios de los aceites vegetales, cuya oferta quedó limitada a causa precisamente de la guerra en Ucrania. Señor Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, expresidente de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia y ex viceministro de Defensa, muchas gracias por estar con nosotros. Quiero preguntarle, ¿qué consecuencias en cuanto a alimentación e industria agropecuaria nos traerá la guerra de Rusia en Ucrania? Lo escuchamos. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias, José Fernando, Daniela y Mario. Un saludo muy especial en esta noche. Pues mire, Vladimir Putin está jugando con la comida de toda la humanidad. No solamente el daño que le está haciendo a Ucrania, sino lo que puede generar en materia de hambruna, como bien lo ha dicho la FAO. En el caso de Colombia, Colombia trae el 30% de sus necesidades de fertilizantes de Rusia y de Bielorrusia. Y en el caso del maíz y el trigo, si bien nosotros no importamos maíz desde ese país, desde Ucrania, entre Rusia y Ucrania se hace más del 25% del comercio mundial de trigo y el 14% del maíz. ¿Esto qué ha generado? No solamente la invasión, sino las sanciones de Occidente. Ha empezado a generar un incremento desmedido en los costos de estos insumos. Vale la pena decir que Colombia importa al año más de 1.900.000 toneladas de trigo, de los cuales aproximadamente el 2% provienen de Rusia y de Ucrania. Y como lo dije en el caso de los fertilizantes, importamos 2 millones de toneladas y el 30% vienen de Bielorrusia y de Rusia. En ese sentido, para darle un ejemplo a ustedes, la urea se venía presentando en una cotización de más o menos unos $1.137 en el mes de noviembre del año pasado, bajó a $826 en enero 8 del presente año y el 11 de marzo, hace unos días, ya subió a más de $1.300. Esto lo que significa es un mayor costo en la fertilización de las áreas cultivadas en nuestro país y en cualquier lugar del mundo, y eso lo que puede generar es que se desincentive las nuevas siembras, particularmente para el segundo semestre del año, o que los agricultores, por estar asfixiados por el alto costo que esto supone, tengan que dejar de aplicar tanto fertilizante y eso pueda reducir la productividad por hectárea. Eso para nada contribuiría a los fenómenos inflacionarios que estamos viendo y ojalá no vaya a ser el caso, pero ya la misma FAO dice que eso podría llegar a generar a nivel global reducciones importantes en la oferta de alimentos y eso lo que significa es más hambre, desafortunadamente, para la humanidad. Bien, tenemos aquí en estudio con nosotros a Mario Valencia, él es economista y profesor universitario. Profesor, además de toda esta parte de la hambruna, de la afectación que va a tener la agricultura, ¿cómo más se va a ver afectado el bolsillo de los colombianos? ¿Cuál es ese impacto que tiene todo lo que está pasando, que a veces nosotros lo vemos un poco lejos, pero está más cerca que lejos? Bueno, Daniela, buenas noches, José Fernando, y un gusto saludar a Jorge. Además de lo que ha dicho Jorge, yo creo que hay que agregar otros elementos que tienen que ver con lo siguiente. El gobierno tomó hace pocas semanas una decisión de bajar aranceles a 165 bienes. Esos productos a los que se le bajaron aranceles son productos finales, fundamentalmente, porque los herbicidas, los insecticidas, los fungicidas, es decir, todos los medicamentos de las plantas y los abonos de las plantas ya tenían arancel cero. Yo lo que
analizo de lo que está haciendo el gobierno nacional, es que el gobierno quiere de esa forma abaratar las importaciones de alimentos, pero no abaratar los costos de producción interno, porque yo creo que el gobierno en estos momentos no tiene un plan de cómo reemplazar esas importaciones de fertilizantes de Rusia. No lo ha hecho. Monómeros está en una situación muy difícil. México sí está invirtiendo $300 millones, destinó el gobierno de México esta semana para poner a funcionar sus plantas de producción de fertilizantes, y Colombia al parecer no está haciendo mucho en esa materia. Pero eso lo que significa es que si se pueden abaratar los precios de los alimentos por las importaciones, pero es que está ocurriendo otro fenómeno, y es que Estados Unidos acaba de subir la tasa de interés, lo que va a hacer que el dólar sea más caro. O sea que lo que vamos a ganar en aranceles lo vamos a perder en un dólar más caro de las importaciones. Profesor Bedoya, pero también una de las alternativas que hay precisamente es utilizar la pollinaza y la gallinaza que se genera en nuestro país para hacerle frente a este tema de escasez en los fertilizantes. ¿Qué dicen en este momento en la industria agropecuaria sobre este tema? Pues mire, José, ahí lo que ocurre es lo siguiente: las existencias y los volúmenes de producción de pollinaza, de gallinaza y de porquinaza, pues desafortunadamente no son suficientes para atender la necesidad que tenemos en materia de fertilizantes. Dos, también, si bien esos productos son estabilizados, pues las concentraciones de lo que tiene que ver en materia de nitrógeno y otros, llamémoslo, insumos que son críticos para las plantas, pues no se pueden suplir por la pollinaza y la porquinaza, porque si no, ya lo estaría haciendo el país. También hay posibles usos de fertilizantes orgánicos y en general de nuevas formas de trabajar, pero como la situación es de tan corto plazo, francamente el país no puede dejar de importar. Producir domésticamente es muy complicado por varias razones. Nosotros no tenemos minas de potasio, y el potasio que viene de países fríos, como es el caso de Canadá, Alemania, de Rusia y de Bielorrusia, pues no lo podríamos reemplazar porque aquí no tenemos. Y en el caso de la producción de urea en Colombia, discutiéndolo con expertos en los temas de exploración minero-energética, fíjese lo paradójico: si se hiciera explotación nearshoring y el tema del fracking, le dicen a uno, podría haber la producción de gas que se necesita para el tema de la urea, pero una sola planta de urea podría costar más de 8 billones de pesos. De tal manera que no es tan sencillo hacer el cambio, y por eso lo que le hemos solicitado desde la SAC al gobierno es cómo se garantiza con los países aliados que existan volúmenes para atender esta situación si es que se llega a complicar más. Y le doy un ejemplo: la ministra de Agricultura de Brasil se fue para Canadá para garantizar el suministro de potasio que necesita Brasil. Nosotros le hemos dicho al gobierno nacional, y entendemos que ya viene trabajando en eso, hombre, hay que buscar garantizar ese abastecimiento, porque el problema en este momento es de precio. Dios no lo quiera, si la cosa se extiende en Ucrania, pues ya después podremos ver es un problema de abastecimiento a nivel global, y eso sí sería terrible. Como decía Daniel al principio de este programa, los caballos galopean con el hambre, y eso sí sería una cosa muy complicada para nuestro país. Sí, profesor Valencia, mire, otro de los bienes impactados durante esta guerra ha sido el petróleo. ¿Cómo eso se refleja en la economía de los colombianos? Ya se estaba reflejando antes de la invasión rusa a Ucrania. Veníamos en un proceso de incremento de los precios del petróleo, y esto lo que va a hacer es profundizar esa situación de incremento de los precios de los energéticos, no solamente petróleo, sino gas, carbón también. De hecho, pues ya estamos viendo precios muy altos de petróleo, y en el caso colombiano eso nos va a impactar en el corto plazo de dos formas. Primero, pues un aumento de los precios del petróleo hace que las exportaciones de petróleo se vuelvan más caras, y Colombia podría terminar recibiendo este año de recursos adicionales alrededor de $2.000 millones, y los precios del petróleo se mantienen por encima de $100, porque las estimaciones que había hecho el gobierno era con precios de petróleo a $70. Sí. Si tenemos $30 más de precio de petróleo, van a subir las exportaciones y eso, digamos, petroleras. en el colombiano, como dicen, de a pie vendría reflejándose, ¿qué? En la gasolina. Bueno, entonces, ahí vamos a la segunda parte. La segunda parte es que como nuestros precios de combustibles están amarrados al precio internacional del petróleo, los precios de combustibles podrían subir también. ¿Qué está haciendo el gobierno en estos momentos para contener eso? Está cargando esa diferencia de lo que no se le está subiendo a los consumidores de combustibles, lo está cargando a déficit presupuestal, a un fondo de estabilización de precios de combustible que este año podría terminar en un déficit mayor
que lo que fue la reforma tributaria, el recaudo de la reforma tributaria del año pasado. Así que lo que recogemos en dólares podríamos estarlo perdiendo en déficit fiscal por mantener la estabilización de los precios de los combustibles. Mire, Estados Unidos y Europa, digamos que han impuesto fuertes sanciones sobre la economía rusa para intentar detener a Vladimir Putin. Vamos a reseñar precisamente las tres principales y quiero que usted, doctor Bedoya, nos pueda dar luces de qué significa esto para Rusia y, por supuesto, para la organización OTAN, que es la que ha impuesto, digamos, estas sanciones. La congelación de los activos del Banco Central ruso. Sobre este tema, ¿qué podríamos decir brevemente? Bueno, Rusia ya... Mire, yo le diría... A ver, perdón. No, claro, es que ahí, como dijo José, señor Bedoya, entonces, si quiere, doctor Bedoya, contéstenos eso y ahorita yo aquí al profesor Valencia le nombro la otra. No, que le dé Mario, que Mario es un experto en estos temas. Bueno, listo, entonces le Bueno, botan Mario, la hagámosle pelota. entonces. Congelar reservas es congelar, pues, digamos, el ahorro que tiene Rusia, pero ya venía preparándose para esto. Lo que no sabemos es qué tan preparado está el gobierno ruso, digamos, para una situación que era previsible, que era la primera de los que se iban a tomar, era congelar reservas de Rusia, aproximadamente 600.000 millones de dólares, pero ya venían varios años preparándose, así que esa digamos que es grave, pero no es la más grave de todas. Sí, la segunda y la que dicen que es el as bajo la manga es la exclusión de la mayoría de los bancos rusos del sistema de pago SWIFT. ¿Cómo entonces entender este Esa impacto? sí es más grave porque esa afecta directamente las transacciones de las exportaciones, del comercio que hace Rusia. Y también recordemos que a pesar de que tanto Rusia como China venían trabajando en crear un sistema independiente de este sistema SWIFT, que es, digamos, los códigos que le piden a uno para hacer transacciones internacionales, de todas formas, más del 85% de las transacciones globales, de las transacciones comerciales del mundo, se hacen en dólares y un bloqueo de esas transacciones pues afecta directamente a países, al comercio de países como Rusia, Sí. que si bien es cierto, es más importante el comercio interno de Rusia, pues termina afectando por el volumen de las exportaciones de ese país. Y ahora sí, doctor Bedoya, su turno. La prohibición por parte de los Estados Unidos de las importaciones de petróleo y gas rusos. ¿Qué tanto dependen los países aliados o los países al menos que están alrededor de Rusia de este gas y este petróleo? Pues mire, en el caso del gas, Rusia suministra el 40% de ese producto que se consume en Europa. Y eso tiene implicaciones a propósito de la llegada del invierno, como se dice, cómo se van a calentar los hogares europeos si llega a haber una ruptura en materia comercial. Eso ha hecho que el precio del gas se dispare y tiene implicaciones no solamente para los consumidores, sino también en el caso de los fertilizantes. Y por eso ya usted escucha a gerentes o CEOs de compañías de plantas productoras de fertilizantes diciendo de pronto nos toca pagar las plantas o reducir su producción. Y por eso es tan importante los planes que se logren hacer, no solamente en Europa, sino en el continente americano, para garantizar esos abastecimientos. Porque lo único que le duele a Vladimir Putin puede ser la economía, pero como dice Mario, nadie sabe qué tanta gasolina tenga o qué tanta chequera tenga para aguantar. Pero yo creo que todos debemos ser solidarios con Ucrania y con los ucranianos, porque este es un acto absolutamente demencial. Y ahora déjeme agregar algo. Para nosotros como Colombia, estos efectos que pueden ser rezagados en el tiempo nos van a coger para primera o segunda vuelta de las elecciones presidenciales o a un gobierno que llega y por eso es tan importante ver los candidatos a la presidencia de la República qué tienen que decir sobre esta coyuntura. Claro, es que finalmente pues esta guerra, como lo decíamos al principio, nos afecta a todos, en todos los continentes, en todos los lados del mundo. Vamos a hacer una pausa y al regresar también hablaremos sobre realmente cuál es el alcance y el impacto que tienen las medidas económicas en esta guerra. No se desconecten. Gracias por continuar con nosotros. Esto es ¿De qué se habla? Indudablemente se habla del conflicto Rusia-Ucrania, que no parece además tomar visos de querer reducirse, aunque aparentemente parece que está en un punto muerto. La escalada de bombardeos y de muertos se incrementan día a día y además
lo que está originando precisamente que muchas de esas bombas lleguen directamente a la línea de flotación de la economía mundial. Eduardo Recoba se suma a nuestra conversación, es un reconocido periodista que nos atiende desde Lima, economista y además docente peruano. ¿Qué tal, doctor? Muchas gracias por estar acá con nosotros. Daniela, José Fernando, muchísimas gracias. ¿Cuál es el mínimo que debe ocurrir, digamos, para desescalar el conflicto en Ucrania? Y aquí quiero que usted nos ayude a hablar de posibles escenarios. Bueno, lo primero que hay que definir es la trayectoria justamente del conflicto. Tú hablabas hace unos segundos de una suerte pues de punto muerto y el primer escenario base que manejamos muchos economistas de momento tiene que ver justamente con la extensión de este entorno geopolítico de invasión. Evidentemente hay una ralentización de los ataques, les está costando muchísimo a los rusos ingresar y tomar posición, pero desde luego ese es un primer escenario. El segundo escenario evidentemente tiene que ver con el primero, es un escenario de desgaste, es un escenario donde las posibilidades de generar mayores espacios para justamente dibujar la cancha en función a las consecuencias económicas se hace también complicado. Y el tercer escenario ya es mucho más puntual y tiene evidentemente que ver con una variable que en este caso se va a mover en función a lo que se dibuje, si se prolonga o no se prolonga la guerra. Y esta variable evidentemente tiene que ver con el sistema de precios, tiene que ver con la formación de precios leída desde la inflación. Si la guerra se prolonga, vamos a tener que dibujar un nuevo escenario cambiante y mucho más extenso a la inflación. Sí, señor Recoba, mire, las guerras se pelean desde diferentes frentes y en esta en particular las sanciones económicas parecen ser el arma más fuerte para atacar a Rusia. Pero vemos, o al parecer estas medidas hasta el momento, estas sanciones no parecen afectar mucho las decisiones de Vladimir Putin, sino a los ciudadanos. ¿Realmente cuál es el alcance de estas sanciones económicas? ¿Sí van a lograr detener la guerra o simplemente van a dejar a los ciudadanos rusos y a los ciudadanos en el mundo en situaciones pues bastante difíciles a nivel económico? A ver, empezando por la matriz económica de Rusia, recordemos que Rusia es una economía que desde luego no es la que fue hace 30 o 40 años, donde realmente pues podríamos dibujar una potencia por aquellos años, una potencia tecnológica, científica, potencia incluso económica. Rusia es una economía emergente y evidentemente el primer impacto viene justamente por el lado fiscal. No obstante, la estrategia de las autoridades económicas e incluso políticas de Rusia ha tenido como objetivo establecer una potencia fiscal de alrededor de los 600.000 millones de dólares, sobre todo en divisas y en oro. Vamos viendo que justamente las sanciones tecnológicas, vamos a decirlo así, a propósito de las limitaciones, por ejemplo, para generar transferencias, están afectando el componente monetario de estas reservas, de esta potencia fiscal. Y luego, si no tienes manera de transferir dinero, evidentemente eso va a afectar la forma, la metodología de, por ejemplo, comercializar tu oro. El oro puede brillar, pero en tanto tú no tengas medios de pago, el oro no solamente va a ser un elemento brillante dentro de tu caja, dentro de tu billetera fiscal, ¿verdad? El mundo está, en general, desde el componente global, está a la expectativa justamente de la presión inflacionaria. Una presión inflacionaria, con esto termino rapidito, que es global, que es sistémica, que va a ser temporal, pero de momento estamos siendo muy cautelosos en función a la temporalidad, a la periodicidad y a la duración de esta inflación. Pues profesor Recoba, con base en lo que estamos escuchando por parte de usted y de nuestros invitados, me gustaría que prestara muchísima atención al siguiente informe elaborado por el equipo de los informativos de RTVC Noticias. Materias primas agropecuarias como los fertilizantes y productos como el trigo suman 32% de las importaciones de Colombia a Rusia y Ucrania. Uno de los sectores más afectados por la guerra en Colombia sería el agropecuario. El país importa 29% del principal fertilizante cuyo precio internacional se relaciona con el precio del gas natural. En cuanto a productos como la carne, según gremios, Rusia es uno de los países más consumidores de la carne colombiana. Realizamos exportaciones de más de 15.000 toneladas de carne que costaron 63 millones de dólares. Hoy esas exportaciones que siguen en marcha van a tener muchísimas dificultades. Otros sectores golpeados por la medida pueden ser el banano, el cacao y el café.
van a tener que buscar otros proveedores porque los compradores de Rusia ya no van a tener cómo efectuar las transferencias bancarias. En cuanto al barril de crudo, esta vez los enfrentamientos entre Rusia y Ucrania son causa del 5% adicional en el precio del petróleo y las bolsas de valores vuelven a caer. La FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, digamos que nos está diciendo que viene el lobo. ¿Usted cree que en Colombia, doctor Bedoya, realmente se han escuchado estos gritos de alarma también con lo que está pasando con los ganaderos, por ejemplo? Pues mire, evidentemente hay una gran preocupación, pues porque para nosotros el tema comercial desde el punto de vista de exportaciones es doloroso. Como bien lo decía el secretario de Agricultura, en ganadería son 66 millones de dólares, pero en total a Rusia, Bielorrusia son más de 140 millones de dólares de exportaciones, pero la mayor preocupación viene dada por los temas que hablamos anteriormente. Es incierto hasta el momento saber qué es lo que va a pasar. Pero si las cosas se compliquen, como lo dije al principio de este programa, puede haber una reducción importante de las áreas sembradas de algunos cultivos y eso puede evidentemente generar mayores presiones inflacionarias y preocupaciones en materia de acceso a la comida por parte de los colombianos más vulnerables. Sí, mire, profesor Valencia, el petróleo y el gas natural son insumos también, o los insumos más delicados de las sanciones de la Bolsa de Valores en el mundo, y en Colombia han ido a la baja también. ¿Por qué está ocurriendo esto? Pienso que está pasando en este tema de los energéticos es que mayores precios de estos energéticos van a presionar una mayor inflación y esto indiscutiblemente trae incertidumbre por las reacciones que tienen los países frente a esa inflación. Ya estamos viendo la más reciente que afecta las economías a nivel global, que es la decisión de Estados Unidos de subir tasas de interés. Eso lo que va a provocar es que el dólar, que es la divisa global, va a encontrar un refugio más estable de mayor rendimiento en la economía estadounidense y va a hacer que para países como nosotros el dólar vaya a escasear. Eso va a hacer que el precio del dólar suba y nuestras importaciones se pongan más baratos. Por eso yo lo que pienso en relación a lo que plantea también Jorge Bedoya es que una decisión que tendría que tomar un país como Colombia ya de corto plazo es garantizar suministros de los fertilizantes y los abonos que necesita en el corto plazo. Pero en el mediano plazo deberíamos estar pensando en una política de producción de fertilizantes dirigidos a la oferta nacional, a la producción de alimentos del país. Es que un problema que nosotros tenemos, y Jorge Bedoya lo sabe, es que en Colombia en los últimos 8 años ha incrementado en 52% las importaciones de alimentos. Esta es una oportunidad, creo yo, para el país, para recuperar nuevamente la capacidad de producir alimentos de los colombianos y no depender tanto de esta coyuntura, de esta volatilidad que se vive a nivel global. Y es que eso que usted habla es clave, ver este tema como una oportunidad, porque por ejemplo el DANE reportó que la economía del país creció un 7,8% en enero de 2022 y la idea es no dejar que baje ese crecimiento, digamos, que venimos teniendo de manera paulatina después de recuperarnos del tema del COVID, que aún obviamente continúa haciendo mella en diferentes partes del país, después de recuperarnos ahora viene el tema del invierno. Bueno, son muchas cosas que nos están afectando, pero también malos tiempos para el bolsillo de los ciudadanos, digamos que al final, como siempre, las guerras las pagamos entre todos. Profesor Recoba, otro de los sectores que se está viendo ya bastante afectado es la industria automovilística. ¿Qué nos puede decir sobre el estado de salud, por ejemplo, de esta industria? A ver, el nivel de afectación en todo caso de las matrices fabriles, manufactureras del mundo, viene justamente por el lado de las autopartes, viene por el lado tecnológico. Recordemos que en función pues, a un problema logístico de suministros, el comercio internacional de intercambio, que incluye también piezas tecnológicas, tiene en estos momentos viene registrando un cuello de botella importante. A eso, pues, evidentemente, ya yéndonos para el lado del entorno bélico, tiene un componente también de réplica por parte de Rusia. Rusia no es una potencia tecnológica y esto puede derivar también en otro cuello de botella adicional que puede generar, sobre todo por el lado de repuestos. Y entendemos, y hay que entender que los repuestos también no solamente tienen que ver con vehículos civiles, sino también con militares, lo que probablemente podría generar un escenario alterno de complicación o de complejidad al interior de este conflicto. Pero recordemos nuevamente, el comercio internacional
viene arrastrando o lastrando desde 2021 problemas de suministros logísticos. Eso, provocando un entorno inflacionario, puede afectar evidentemente a una industria que es lo mismo, ¿no? También viene lastrada de vulnerabilidades como es la industria automovilística y tecnológica, evidentemente. Pues serán muchas las industrias afectadas y como usted bien lo decía, doctor Recoba, pues la incertidumbre continúa y hay que ver cómo va evolucionando esta guerra. Eduardo Recoba, periodista, economista y docente peruano, muchísimas gracias por habernos acompañado en De Qué se habla. Gracias a ustedes, cuídense. También un gusto poder tenerlo acá, doctor Jorge Bedoya, presidente de la Asociación Colombiana de Agricultores, muy amable. José Fernando, Daniela, Mario, un gusto estar con ustedes y ojalá las cosas cambien para bien de Ucrania, pero también para bien de todos aquellos que dependen de la seguridad alimentaria, particularmente en nuestro país. Y también extendemos este agradecimiento al profesor y economista Mario Valencia, que nos acompañó hoy en De Qué se habla desde estudio. Gracias por compartir con nosotros todas estas explicaciones que necesitábamos para poder entender un poco cómo nos afecta la economía en Colombia esta guerra. Muchas gracias por la invitación. Esperemos que esto también sea, digamos, una oportunidad para que el país recupere esa sensatez de la necesidad de producir alimentos en Colombia. Y aún hay muchos desafíos. Nos queda, por supuesto, sobre el tintero cuáles serán las consecuencias mundiales, porque apenas estamos empezando a ver la punta del iceberg. Ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Esto es De Qué se habla todos los domingos, 9:30 de la noche, por Señal Colombia. Chao.